Ok, en esta ocasión vamos a ver diferentes formas de cómo se pueden probar los sensores de rueda ABS de dos cables. Como sabemos, este tipo de sensores de dos cables son muy comunes en los vehículos. Muchos sistemas ABS tienen este tipo de sensores de dos cables. Y precisamente es lo que vamos a ver en este video. Diferentes formas de cómo probarlos. Entonces, sin darle más vueltas, vámonos directamente a la información importante y a las pruebas. Para efectos de este video es muy importante hacer una distinción. En el caso de los sensores de rueda ABS de dos cables, lo más común es que va a haber dos tipos de sensores de rueda ABS de dos cables. Van a ser los pasivos y los activos. Los pasivos son los sensores a los cuales estamos muy acostumbrados, que son esos sensores que no tienen ninguna alimentación. Los sensores pasivos, si desconectamos el conector, ponemos la llave del switch en on y revisamos el conector que viene del módulo del ABS, no vamos a encontrar ninguna alimentación, ya que los sensores pasivos de dos cables generan su propio voltaje. Y eso lo hacen a medida que pasa la corona dentada, que como lo menciono, viene en la flecha homocinética. Se genera un voltaje de corriente alterna y eso es lo que vamos a ver ya sea en el multímetro o en el osciloscopio. Ese tipo de sensores generan su propio voltaje y es a los que estamos muy acostumbrados. Pero ya de unos años a la fecha, no hay un año específico, pero ya por ejemplo del 2010 en adelante ya la mayoría de los vehículos van a traer sensores activos y de los sensores activos es de los que voy a hablar en este video específicamente. Y por ejemplo, en el caso de los sensores activos, una de las diferencias más importantes es que sí van a traer una alimentación. El módulo o la computadora del ABS les va a mandar una alimentación que puede ser de 6 voltios, puede ser de 8 voltios, de 12 voltios. Eso va a variar entre diferentes vehículos, diferentes marcas, diferentes sistemas. Y por consecuencia no se prueban igual que los otros sensores. En el caso de estos sensores, las pruebas se van a hacer de diferente forma. Entonces, dicho todo esto, manera de introducción, ahora sí vámonos a las pruebas. ¿Cómo vamos a probar este tipo de sensores? Y vamos a empezar con las pruebas que se pueden hacer sin escáner. Entonces, lo primero que podemos hacer para probar este tipo de sensores activos es hacer una inspección visual. Hay que revisar el arnés visualmente, que esté en buenas condiciones. Aquí, por ejemplo, ya saqué el conector. Como se puede ver, es de dos cables. Aquí les puse unos clips de pruebas que vamos a utilizar más adelante. Ya lo tengo todo listo aquí. Pero como se puede ver, aquí está el arnés. En este caso iba escondido aquí detrás de esto de aquí. Y en el caso de estos sensores, lo primero que debemos hacer es eso, revisar que los cables estén en buenas condiciones, que no estén rotos, que el conector esté en buenas condiciones. Hay que seguir toda la trayectoria del cable hasta llegar aquí donde está el sensor. Y una vez que vemos aquí el sensor, pues hay que sacarlo y revisarlo físicamente. Hay que revisar que no esté dañado, que no esté golpeado, que no esté muy sucio. Todo eso es lo que debemos de revisar inicialmente y para eso no necesitamos escáner. Entonces aquí sacamos el sensor y revisamos que no esté sucio. En este caso sí tiene un poco de suciedad y pues no está de más darle una limpiada con una garra y con cuidado. Y también debemos de revisar, en la medida de lo posible, el orificio, aquí por donde va a aparecer la corona dentada o el anillo. En este caso no se nota nada, no se nota una corona dentada, lo cual quiere decir que lo que lee es un anillo que va instalado en la unidad de los valeros de rodamiento. Obviamente cuando tenemos una corona dentada, pues sí la podemos ver por el orificio y hay que revisar también la corona dentada. Hay que revisar que no tenga ningún diente golpeado. En este caso, como podemos ver, no tenemos una corona dentada, pero sí podemos revisar que no haya demasiada suciedad, que no esté tapado, que no esté bloqueado. Eso sí lo podemos revisar. Y también, esa es otra de las diferencias que podemos encontrar entre sensores activos y pasivos, que en los sensores pasivos sí vamos a tener una corona dentada. Y en los sistemas donde hay sensores activos, no vamos a ver una corona dentada porque generalmente es un anillo que, como lo estamos mencionando, va instalado en la misma unidad de los valeros de rodamiento. Entonces, siguiendo con las pruebas, en este caso ya pruebas con el multímetro, para probar las alimentaciones que vienen desde el módulo o la computadora del ABS, necesitamos hacer esto. Necesitamos probarlo aquí por atrás del conector
de preferencia del lado del módulo, así como lo estoy haciendo. Ojalá y se vea ahí en cámara. Como metí ahí 2 pines con mucho cuidado atrás de los cables para no maltratar, pero a la vez para agarrar bien la señal. Y de preferencia no hay que desconectar el sensor. Número 1, para no generar un código de falla. Y número 2, porque así es más fácil que podamos detectar de manera adecuada, de manera eficaz, el voltaje que viene desde el módulo. Entonces voy a conectar el multímetro y voy a poner la llave del switch en on. Y voy a poner el multímetro en la escala de voltaje directo. Y como se puede ver, ahí tenemos el voltaje que viene desde el módulo. En este caso, como podemos ver, son 10 voltios. Eso quiere decir que el módulo sí está mandando voltaje al sensor. Eso es lo que tenemos que ver. En algunos sistemas pueden ser 6 voltios, pueden ser 12 voltios. Eso va a variar dependiendo de cada sistema, pero si son sensores activos, vamos a ver ese voltaje en el multímetro. Entonces, otra prueba adicional que podemos hacer para comprobar si el sensor está reaccionando al giro de la llanta, lo vamos a hacer de la misma manera. Tenemos ahí el multímetro conectado. Como podemos ver en el multímetro tenemos lecturas negativas. Si las queremos positivas, simplemente intercambiamos las puntas de prueba. Ahí tenemos lecturas positivas, pero son las mismas lecturas. Entonces a continuación lo que podemos hacer es girar la llanta. Vamos a dejar el multímetro en voltaje directo. Y como se puede ver, eso es lo que tenemos que ver. Que el voltaje empiece a variar a medida de que giramos la rueda. En este caso el sensor está en buenas condiciones y como podemos ver al girar la rueda, así nada más con la mano, nos podemos dar cuenta de que hay variaciones en el voltaje y nos indica que por lo menos el sensor está activo y está enviando información al módulo del ABS. Y por ejemplo, si cambiamos la escala a voltaje de corriente alterna y giramos la rueda, vamos a ver que también se genera cierto voltaje a medida que vamos girando la rueda. Así es como debe de actuar un sensor que está en buenas condiciones, como es el caso de este sensor. Y por ejemplo, aquí en el osciloscopio, como podemos ver, lo conecté igual que el multímetro. Tengo 2 voltios en la escala vertical, 200 milisegundos en la escala horizontal. Y en este caso, si giro la rueda, ahí como se puede ver, se ven los movimientos. Ahí podemos ver la señal. Si doy un giro más uniforme, vemos una señal más uniforme también, correspondiente al tipo de giro que estoy dando en la rueda. Otra manera muy efectiva de probar este tipo de sensores es utilizando el escáner. Obviamente necesitamos un escáner avanzado que puede entrar a todos los módulos y computadoras del vehículo. En este caso necesitamos entrar al módulo del ABS. Entonces lo primero que vamos a ver es si hay códigos de falla. Obviamente si está la luz del ABS encendida en el tablero, es muy probable que vaya a haber un código de falla y aquí no lo va a mencionar. Por ejemplo, aquí tenemos un código de falla en el sistema del TPMS, por eso aquí no lo indica. En el caso del sistema ABS no hay un código de falla, eso es lo primero que tendríamos que revisar. Aquí, por ejemplo, para revisar el sensor, para leer las señales de los sensores, nos vamos a meter aquí al menú del módulo del ABS y aquí en el módulo del ABS pues nos vamos a ir a, primero que nada, a códigos de falla, si es que hubiera códigos de falla. Y para revisar los sensores, nos vamos a ir a datos en vivo. Obviamente la llave del switch tiene que estar en on, auto encendido, motor apagado. Y como podemos ver, aquí tenemos los 4 sensores. Tenemos derecho, izquierdo, delantero y derecho, izquierdo, trasero. En este caso, este es el delantero derecho. Como podemos ver, todos están en 0 millas por hora y cuando vamos a probar o tenemos dudas, lo que vamos a hacer es girar la rueda y revisar que aquí se detecte alguna lectura, lo cual nos va a indicar que el sensor está activo, que está operativo. Entonces voy a girar y vamos a ver. Y como se puede ver, ahí aparecen las lecturas. En este caso aparecen lecturas en los 2 sensores frontales, ya que cuando muevo este lado también se mueve el otro, ya que levanté la parte de adelante, las 2 llantas de adelante están en el aire, por eso las 2 giran al mismo tiempo y por eso vemos las lecturas ahí. Pero como podemos ver, a medida que giro la rueda, vamos viendo lecturas
ahí en el escáner bastante claro. Esta prueba es bastante concluyente, ya que nos dice que el sensor está en buenas condiciones, está activo y la información llega directamente hasta el módulo, donde tiene que llegar. En este caso, tanto el sensor como el sistema están funcionando de manera correcta, por eso vemos esas lecturas ahí. Otra prueba que se puede hacer y que es muy efectiva es directamente manejar el vehículo con el escáner conectado con los datos en vivo, que alguien lo maneje y alguien que vaya monitoreando los datos en el escáner, y de esa manera se puede monitorear en tiempo real la información que dan los sensores, se pueden contrastar y se puede revisar la dinámica de la información en condiciones de manejo reales. Y para casos donde hay fallas intermitentes es una prueba bastante buena. Aquí por ejemplo tengo este auto que es un auto de la marca Honda, es un Accord 2006 y como se puede ver aquí tenemos el conector del sensor ABS. Ahí ya conecté los pines de la misma manera. Y como lo estoy mencionando, este vehículo es del año 2006 y ya tiene sensores activos. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera probar este sensor como si fuera un sensor pasivo, lo que tendría que hacer es precisamente esto. Conectarme al conector del sensor y poner el multímetro en la escala de voltaje AC o voltaje de corriente alterna. Y lo que hago pues es girar la rueda y tendría yo que ver lecturas de voltaje ahí, pero como se puede ver en este caso no está sucediendo, ya que este vehículo tiene sensores activos. Como se puede ver estoy girando la rueda y no aparece ningún voltaje. Ahora si yo pongo el switch en on y me voy aquí al multímetro, obviamente todavía tengo las conexiones ahí. Y me voy a voltaje directo. Vemos que ahí está la alimentación que viene desde el módulo. Tenemos sensores ABS activos. Entonces cuando yo giro la llanta, vamos a ver esos cambios. Que manda el sensor y es lo que va a interpretar la computadora o módulo del ABS para saber que las ruedas están girando. Y esa es la razón por la cual en muchos vehículos no se pueden probar los sensores ABS de dos cables como se hacía antes, ya que en muchos casos no hay sensores pasivos, sino que lo que tenemos son estos sensores activos, los cuales traen una alimentación de voltaje por parte del módulo ABS. Y aquí lo mismo. Me conecté de la misma manera que me estoy conectando en el otro vehículo. El otro es 2017, este vehículo es 2006, por lo cual por más que un vehículo sea previo al 2010, también es probable que tenga este tipo de sensores de rueda ABS, en este caso sensores activos. Por eso es muy recomendable, o yo recomiendo, conectarnos primero de esta manera, si no sabemos qué tipo de sensor tiene el vehículo, y poniéndole a ver el switch en on para ver si hay alimentación de voltaje por parte del módulo. Y de la misma manera podemos tener otra referencia. Si mandamos el multímetro en la escala de voltaje alterno, giramos la rueda y vamos a ver que sí se genera un voltaje alterno. En este caso este sensor también está en buenas condiciones y como podemos ver también genera ciertas lecturas. No son concluyentes, pero sí nos sirven de referencia de que por lo menos el sensor está activo. Al final de cuentas, la prueba final sería con el escáner, pero como no todo mundo tiene escáner avanzado, este tipo de pruebas con el multímetro también nos ayudan. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video, muchas gracias por todo su apoyo, que ha sido excelente. Gracias a ustedes el canal sigue activo todavía desde hace ya más de 10 años, lo cual es bastante. Muchísimas gracias. Y pues no se olviden de darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.